Saludamos a todos nuestros hermanos y amigos. Reciban un abrazo especial de su servidor, deseando de todo corazón que nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, ofreciendo paz en sus corazones. Bienvenidos al canal Motivación Cristiana. Bienvenidos al estudio de la lección de escuela sabática número 7 con formato evangelístico. Yo soy Fabio Fori desde Colombia y la idea es que puedas compartir este video con aquellos que no son adventistas o aquellas personas simpatizantes de nuestra amada iglesia. Este estudio está compuesto por el análisis completo de la lección, algunas palabras de evangelismo, comentarios de nuestra hermana Elena de White y también vas a tener aquí algunas actividades para desarrollar con tu clase, narrativa y llamado. Los 15 primeros minutos de este estudio utilizaré un lenguaje sencillo y práctico que pueda ajustarse a todo tipo de público. Luego vamos a profundizar un poco más en el tema, sacando algunas lecciones personales, pero al mismo tiempo que ellas puedan ser de apoyo para nuestra iglesia. Te invito a suscribirte, a dejarnos un comentario que, por pequeño que sea, es de valioso significado para este servidor. La lección de esta semana se titula Del foso de los leones al foso del ángel. Estoy seguro que este estudio tendrá mayor efecto en nuestra vida si oramos antes de comenzar. Así que cierra tus ojos y acompáñame, por favor. Amado Dios, somos tan frágiles que por los miedos y los temores que se albergan en nuestros corazones, estamos entregando y cambiando lo sagrado por pequeñas cosas que no se comparan con el gozo eterno de la salvación. Hay muchas cosas que nos atormentan, pero hoy podemos decir que estamos vivos por Jesús y por la cruz. Al hacer este estudio tan lindo de esta semana y de esta palabra, abre por favor nuestras mentes y permite, amado Dios, que podamos comprender muy bien tu enseñanza. Bendice a cada persona, bendice a cada alma sedienta de escuchar tu voz y sacia sus corazones de abundante paz. Estamos seguros que esta oración será respondida porque la hemos hecho en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Sabes? Después de que los medopersas tomaron Babilonia, Darío, el Medo, reconoció la sabiduría de Daniel y lo nombró administrador principal de todo el gobierno. El anciano profeta era tan sobresaliente en sus deberes públicos que 2 gobernadores sintieron envidia de él y conspiraron para perjudicarlo. En este capítulo de las lecciones de la Biblia analizaremos el maquiavélico plan que confabularon sus compañeros para destruirlo. A veces, amados hermanos, Dios permite que caigamos en el foso con los leones para ver cómo Él cierra la boca de ellos, para que podamos orar como nunca antes, para que clamemos a Él. Es en el foso donde muchos reconocemos a Dios. Es en el foso donde nos acercamos a Dios, pedimos su dirección, pedimos su compañía. Es en el foso, amados hermanos, donde nuestra fe crece y sentimos la presencia de nuestro Dios. En tu vida puede que haya leones con la boca abierta, dispuestos a devorarte. ¿Cuáles pueden ser esos leones con la boca abierta? Personas que quieren destruirte. Pero cuando tú estás guardado en las manos de Dios, tú estarás en paz. Otro león puede ser la falta de empleo, familiares en discordia, tus mejores amigos, esos que aparentaban estar contigo en las buenas y en las malas, cuando empezaste a descender, se alejaron de ti. La falta de dinero, las afecciones en la salud, la rebeldía de un hijo, la frialdad de tu matrimonio o incluso la soledad que estás viviendo. ¿Sabes que el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar? Y quiere devorar a quien decide serle fiel a Dios, a los que como Daniel han prometido no contaminarse con las cosas del mundo por atractivas que parezcan. En el momento que deseas serle fiel a Dios,
puede ser que pasen cosas extrañas en tu vida. ¿Por qué? Sencillo, porque cuando estás en las redes del diablo, ¿él para qué te va a molestar? ¿Para qué? Pero atrévete a salir de ellas. Atrévete a darle la espalda al diablo para que veas. Pero también quiero que sepas que el Señor enviará a su ángel para cerrar la boca de ese león. La invitación es para que te decidas por Cristo. Decide darle el poderío de tu vida a Dios. El Señor estará dispuesto a cerrar la boca de los leones que te quieren devorar. Serás victorioso en el nombre de Jesús. El libro de Apocalipsis tiene declaraciones tremendas en relación con el libro de Daniel. Y para que esa declaración del último libro de la Biblia no te afecte, vas a tener que tomar una decisión. Las grandes decisiones, las decisiones importantes y trascendentales en la vida, se piensan lo suficiente. La carrera que vas a estudiar, con quién te casarás, la religión que profesarás. Pero esta decisión de la que te estoy hablando no necesita ser pensada, porque es un asunto que atañe a la salvación de tu vida, a menos que hayas considerado perderte para siempre. Hay una acción que desata la ira del diablo. Se demuda su rostro y grita de desesperación. Eso será lo que estudiaremos en esta lección que está tan deliciosa. Antes de llevarte al foso de los leones, quiero que leas conmigo lo que dice el libro de Daniel 1:8. Este es el meollo, la columna vertebral de la lección de esta semana, aunque no hace mención el autor de la lección. Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ese texto que acabo de leerte es el texto, a mi juicio, más trascendental del libro de Daniel y uno de los más significativos de la Biblia. Si quieres desatar la ira del diablo, sé leal a Dios. Decide cuidar tu matrimonio, decide cuidar tu cuerpo, decide ser fiel a las cosas sagradas, a su ley, y verás cómo tendrás un diablo que te declarará la guerra abiertamente. Pero en medio de eso debes tener claro que ahí estará Jesús para apagar fuegos ardientes, para apagar hornos calentados 7 veces más, para calmar tempestades y para cerrarle la boca a leones hambrientos y convertirlos en indefensos gatitos. ¿Sabes que la Biblia dice que Dios se burla de aquellos que arremeten contra sus hijos fieles? El Señor les declara que pondrá su garfio en su nariz y que los hará volver por el mismo camino por donde vinieron. Y cuando se van, deben llevarse aquello que trajeron, lo malo que trajeron. Por lo tanto, cuando el diablo se va por el camino por donde vino, se lleva la enfermedad que trajo, se lleva la tragedia, se lleva la infidelidad, se lleva la angustia, la preocupación, la ansiedad y el estrés. Corrobora todo esto en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 18, los versos 20 en adelante. Tú y yo tenemos una debilidad en común, pero tenemos la mejor fortaleza también, solo que no la sabemos usar. Permíteme que te lo explique mejor. Concéntrate conmigo si eres tan amable. El ser humano siempre quiere ir en contravía a los mandatos y ordenanzas de Dios. Por eso le va mal. Toda esa contravía es propiciada y patrocinada por el diablo. Observa lo siguiente. Por ejemplo, las parejas heterosexuales no se quieren casar. Por otro lado, las parejas homosexuales quieren casarse. Las parejas heterosexuales no quieren tener hijos. Las parejas homosexuales quieren tener hijos. Los viejos no quieren morir. Los jóvenes hoy viven como si quisieran morir. Pero ¿sabes lo interesante? Hace aproximadamente 2600 años llegó a Babilonia un joven que vivía caliente espiritualmente hablando. No era ni frío ni tampoco era tibio. Él quería vivir, pero quería vivir para Dios. Ese jovencito caliente espiritualmente, según el termómetro de Dios, se encontró con un hombre completamente frío, Nabucodonosor. Daniel llega con otros 3 con la misma temperatura espiritual y revuelcan todo un imperio. Eso desesperó a Satanás, porque esos muchachitos con solo 18 años fueron capaces de estar firmes ante la prueba. Y en el ajedrez de esta guerra cósmica, Satanás perdió. Un consejo para los líderes de jóvenes en nuestras iglesias.
Un consejo para aquellos que están siempre rodeados de los jóvenes. Un consejo para aquellos que dicen que a los jóvenes hay que tratarlos de manera especial. Yo difiero de esa posición, porque Daniel, José y muchos otros ejemplos en la Biblia no fueron tratados con delicadeza ni de manera especial y mostraron con toda la seguridad que los principios no son negociables, aunque esté por medio la misma muerte. No hay música especial para jóvenes y música para adultos. Hay música que glorifica a Dios. No hay sermones para jóvenes y sermones para adultos. Hay palabra de Dios. No sé si me hago entender. Cuando el diablo ve la fe tan caliente que tenía Daniel, como te lo dije anteriormente, le declara la guerra. Y ustedes ya conocen la historia. Les esperó un horno de fuego calentado 7 veces más y ahora un foso de los leones hambrientos. Amados hermanos, para llegar al cielo necesitamos disciplina. Al cielo llegamos con cicatrices. Que nadie piense que al cielo llegaremos con alas de mariposa. Necesitamos una disciplina firme que nos ayude a sudar en tiempos de paz para que no tengamos que sangrar en tiempos de guerra. Amados hermanos, en esa disciplina Dios nos reprende y nos hace pasar por fuego porque quiere llevarnos al cielo. Si no te sucede nada al pecar, lo seguirás haciendo, porque el pecado al principio tiene un sabor dulce y agradable, pero después es amargo y trae consecuencias y desgarrador llanto. Dios necesita sacudirte para que por favor no peques más. Es más fácil salvarnos, hermanos, que perdernos. La salvación ya fue pagada completamente, no hay saldo pendiente. Para perderte pagas y pagas caro. El sexo fácil cuesta, el licor cuesta, las fiestas cuestan, los vicios cuestan. Y el precio de todo esto no es meramente económico, es emocional y existencial. Quiero que leas conmigo el siguiente texto que nos habla de la disciplina de Dios. Ese texto nos habla de los desiertos de Dios, de los fuegos de Dios, para que nuestra vida tenga cicatrices que pulan nuestro carácter, ese carácter que llevaremos al cielo. Hebreos capítulo 12, versos 5 y 6 dice: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. La disciplina del Señor es así, queridos y amados hermanos: hornos, cuevas y desiertos. El desierto pule lo suficiente. No puedo explicártelo en esta lección, pero ve a tu concordancia bíblica y estudia los casos de personas que atravesaron o vivieron desiertos y podrás comprenderlo mejor. Jonás, por ejemplo, aprendió a orar sin aire dentro del vientre de un pez. A veces tenemos que quedarnos sin aire para respirar por fe. Cuando no oras, pierdes la sensibilización espiritual y pierdes la capacidad de escuchar la voz de Dios. ¿Hace cuánto que Dios te está diciendo que cambies y que le des tu corazón, pero estás sordo a la voz de tu Dios? Amigos míos, hay una guerra por las almas y el diablo quiere que te pierdas. Y Dios ya pagó por tu salvación. Dios pelea solo para que tú aceptes esa salvación y vivas como hijo de Dios. Daniel tenía claro eso, pero tú y yo somos los Daniel de nuestra generación. Necesitamos urgentemente disciplina en la oración para dependencia total de nuestro Dios. Nosotros deberíamos también aprender del enemigo. ¿Sabes qué me ha enseñado el enemigo? Que el punto débil del infierno se llama oración. Y esa misma oración se convierte en la fortaleza del cristiano. La estrategia era simple. Daniel era invencible. Durante 70 años habían tratado de verlo caer y no lo habían logrado. Daniel sabía que su debilidad era separarse de Jesús. Por eso el diablo usa a esas personas importantes del reino para identificar la debilidad de Daniel. Se dieron cuenta que Daniel no podía hacer nada sin su Dios, sin orar a Él. Por eso nace la trampa. Pero ahí es cuando Dios se ríe del diablo y le dice: te metiste con el hombre equivocado. Dios te señala a ti y le dice al diablo: mira, él, mi hijo, no va a fallar. ¿Sabes por qué? Porque Dios confía en ti, Dios confía en mí. No lo decepcionemos, no permitamos que el diablo se burle de nuestro amado Dios. Sin embargo, cuando tú y yo fallamos,
aceptando los ofrecimientos del diablo, el diablo se ríe. Pero Jesús le muestra las marcas en sus muñecas y también la herida en el costado que atravesó su corazón, recordándole que él ya pagó por ese error. Qué lindo, ¿verdad? Daniel tenía mucha disciplina. Oraba 3 veces al día. Disciplina, amados amigos y amados hermanos, es hacer las cosas aunque no quieras, aunque no tengas ganas de hacerlo. Daniel había creado el hábito de orar. Yendo un poco más allá, disciplina es habituarnos a hacer el bien. Cuando usted se habitúa a hacer el bien, el infierno se mete con usted. Pero necesitamos pelear esa guerra en la que no somos nosotros los que nos paramos en el ring, sino que Jesucristo pelea por nosotros. El diablo analizó la batalla y vio que en la batalla por las almas, primero perdió a Nabucodonosor. Entonces dijo: voy por los 3 hebreos, los voy a poner más calientes de lo que están, los voy a meter en el horno de fuego. Y perdió. Luego vio que perdió a otros que junto con Nabucodonosor aceptaron el llamado divino. Y entonces dijo: voy por la cabeza de Daniel, pero perdió. ¿Sabes dónde está el secreto? El secreto está en orar, orar y orar. Cuando tú oras, dejas que Dios pelee tus batallas. El diablo ha perdido y seguirá perdiendo. Y llegará un momento en esta historia donde tendrá que declarar ante el universo entero el poderío de Dios. Esta fascinante historia que le contamos a nuestros hijos antes de que vayan a la cama tiene entre líneas, amados hermanos, un abanico de oportunidades de crecimiento espiritual que estudiaremos a continuación paso a paso. Nuestro Dios es poderoso. Vamos a finalizar leyendo el siguiente texto. Léelo conmigo en voz audible. Búscalo en tu Biblia y léelo. Quiero darte el tiempo para que lo ubiques. Daniel 7:14. Voy a dejarlo aquí en pantalla para que tú puedas leerlo conmigo. Subráyalo en tu Biblia, porque esta es la declaración del poderío, del Dios grande, poderoso que nosotros tenemos. Dice así: y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Quiero invitarte, amigo mío, para que abras tu corazón a Dios y le digas que ya no quieres ir en contravía a lo que Él desea para ti. Si le das un voto de confianza, Él puede entrar en tu corazón, te lo garantizo, porque Él lo prometió y su palabra es fiel y verdadera. Si lees el libro de Tito, capítulo 1, versículo 2, encontrarás esa tamaña verdad. Dile al Señor: te abro mi corazón y dejo que de la misma manera como el alfarero moldea el barro para hacer una vasija útil, tú hagas lo propio conmigo. Haz esa oración en el dulce nombre de Jesús, quien vive y reina por los siglos de los siglos, y tú verás y caminarás una vida diferente. Profundicemos un poco en la lección de esta semana. Sábado 8 de febrero. Del foso de los leones. ¿A dónde? Al foso del ángel. Daniel, el anciano profeta, es tan sobresaliente en sus deberes públicos que el nuevo rey lo nombra administrador principal de todo el gobierno medo-persa. Sin embargo, a medida que transcurre el capítulo, Daniel enfrenta el resultado de lo que bien podría llamarse el pecado original primordial, el de los celos. No obstante, antes de terminar la historia, podemos ver que Daniel es fiel a sus deberes seculares bajo los medos persas y también es fiel a su Dios, que obviamente eso es lo más importante. Y podemos estar seguros de que en gran medida su fidelidad a Dios también afecta directamente su fidelidad en los demás aspectos. La experiencia de persuasión de Daniel sirve como un paradigma para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. La historia no indica que el pueblo de Dios estará libre de pruebas y sufrimientos. No. Lo que sí garantiza es que en el conflicto con el mal, el bien finalmente triunfará y Dios finalmente vindicará a su pueblo. Comentarios de Elena de White. Daniel era fiel, noble y generoso. A la vez que ansiaba estar en paz con todos los hombres, no permitía que ninguna potencia lo desviara del camino del deber. Estaba dispuesto a obedecer a aquellos que eran sus gobernantes en la medida
en que ello no entrara en contradicción con la verdad y la justicia divina. Es necesario, queridos hermanos, que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Es mejor que desagrades a los hombres, pero agrades a Dios, que desagradar a Dios agradando a los hombres. No había reyes ni decretos que lo apartaran de su fidelidad al Rey de Reyes. Daniel solo tenía, escucha esto, 18 años cuando fue llevado a una corte pagana para entrar al servicio del rey de Babilonia. Su juventud hace que su noble resistencia al error y su firme adhesión a la justicia sean aún más admirables. Su noble ejemplo debería dar fuerza a los que hoy sufren pruebas y también sufren tentaciones. Lee esto en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 562 y 563. Los que se mantendrán en pie ahora son los hombres y las mujeres de corazón íntegro y que han decidido completamente por Dios. Vez tras vez, Jesús seleccionó a sus seguidores y en cierta ocasión quedaron solo 11 y algunas mujeres fieles con las cuales edificaría el fundamento de la iglesia. Nosotros también deberíamos seleccionar las personas con las que nos relacionamos a diario y con las que tenemos cierta influencia. Existen personas que se echan atrás cuando hay cargas que llevar, pero cuando la iglesia resplandece, se contagian del entusiasmo, cantan y exclaman y se arrebatan, pero observarlos. Cuando se disipa el fervor, solamente algunos fieles como Caleb se adelantarán y darán evidencia de principios constantes. Perecerá el orgullo, se vencerá toda envidia, se abandonará todo afán de supremacía y se alentarán la mansedumbre y la confianza de niño. Todos los que hacen esto encontrarán que Cristo es su roca defensora, su torre fuerte. Podrán confiar en Él plenamente y Él nunca les faltará. Qué linda promesa. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 122. Además, amados hermanos, en el plan de salvación hay alturas y profundidades que la eternidad misma nunca podrá agotar. Maravillas que los ángeles desearían escrutar, pero el Señor Jesús verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Domingo 9 de febrero. Almas celosas. ¿Qué problema con los celos? Los celos no solamente rompen relaciones familiares, sino que rompen relaciones espirituales. Los celos llegaron a romper la relación espiritual más linda que existía entre Dios y Lucifer. Se llenó de celos, se llenó de orgullo y eso le quitó todos los privilegios celestiales a tal punto de ser considerado abiertamente el enemigo de Dios. Incluso, amados amigos y hermanos, en el cielo, un ambiente perfecto, Lucifer sentía celos de Cristo. Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, cuando todos los ángeles en el cielo se inclinaron ante él para reconocer la supremacía de Jesucristo, la gran autoridad y el derecho de gobernar, Satanás, en ese momento llamado Lucifer, se inclinó con ellos, pero su corazón estaba lleno de envidia y de odio. Es tan peligroso albergar sentimientos de celos que en los 10 mandamientos, junto con la prohibición de matar y robar, está el mandamiento contra la codicia. Lee los mandamientos en Éxodo 20. Las habilidades administrativas de Daniel impresionaron al rey, pero provocaron los celos en otros funcionarios. Por ello conspiraron para deshacerse de él, acusándolo de corrupción. Pero por más que buscaron, no encontraron fallas en la administración de Daniel. No podían hallar ocasión alguna de falla, porque él era fiel y ningún vicio ni ninguna falta fue hallada en él. Esto es lo que nos relata el texto base, el texto para memorizar de Daniel 6:14. La palabra aramea traducida como fiel, escucha bien esto, puede traducirse como confiable. ¿Qué tan confiable eres tú a la luz de los hombres? Daniel es irreprensible. No hay nada que los funcionarios puedan hacer para presentar una acusación falsa contra él. Sin embargo, también perciben cuán fiel es a su Dios y cuán obediente es a la ley de su Dios. Así que pronto se dan cuenta de que para acercar a Daniel
tendrán que provocar una situación en la que Daniel se enfrente con el dilema de obedecer la ley de Dios o la ley del imperio. Según lo que los funcionarios averiguaron de Daniel, están absolutamente convencidos de que, dadas las condiciones, Daniel se inclinará por la ley de Dios por sobre la ley del imperio. Qué testimonio de fidelidad el de Daniel. Es más, antes de ponerle la trampa, ellos ya sabían cómo reaccionaría Daniel. Analicemos un poco algunos comentarios de la hermana Elena de White. Dice de la siguiente manera: hay quienes observan con mente abierta y oídos atentos para captar al vuelo cualquier escándalo. Reúnen pequeños incidentes que puedan ser insignificantes en sí mismos, pero que se repiten y exageran. La puerta de la mente debe estar cerrada para él. Dicen que, o he oído decir, para el chisme. ¿Por qué? En lugar de permitir que los celos o las malas sospechas entren en nuestro corazón, no vamos a nuestros hermanos y después de presentarles en una forma franca pero bondadosa las cosas que hemos oído decir en detrimento de su carácter y su influencia, oramos con ellos y por ellos. Cultivemos, amados hermanos, dice la hermana de White, diligentemente los puros principios del Evangelio de Cristo, la religión que proviene no de la estima propia, sino del amor, la mansedumbre y la humildad. Entonces amaremos a nuestros hermanos y los estimaremos más que a nosotros mismos. Nuestra mente no se esparcirá en escándalos ni rumores, sino que todo lo que es verdadero, todo lo honesto, amados hermanos, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Avancemos al lunes 10 de febrero y quiero aprovechar esta fecha especial para enviarle unos cumpleaños al pastor Luis Alfonso Fori, a mi hermano, que hoy está recibiendo esa bendición de Dios de un día más de vida, pero también de un año más de vida. Así que un abrazo fraterno desde la ciudad de la eterna primavera, desde Medellín. Y quisiera que nuestros hermanos que están aquí conectados puedan también enviarle un saludo de cumpleaños al pastor Alfonso Fori. Quizá Darío parezca tonto al promulgar un decreto que pronto desearía revocar, porque la lección del lunes se titula La confabulación contra Daniel. Darío cae en la trampa tendida por los funcionarios que son lo suficientemente inteligentes como para jugar con las circunstancias políticas del reino recientemente establecido. Darío ha descentralizado el gobierno y estableció 120 sátrapas para que la administración sea más eficiente. Sin embargo, ese accionar conlleva algunos riesgos a largo plazo. Lo que más llama la atención de Darío es que, además de la expectativa de ser tratado como Dios, que eso le llama la atención, quizás haya resultado para el rey la idea de sentirse muy especial ante el reino. De nuevo, el diablo estratégicamente desea que Daniel ofenda a Dios y le falle, violando el segundo mandamiento de la ley de Dios. Hay dos aspectos de esta ley que merecen atención. En primer lugar, el castigo por la transgresión es ser lanzado al foso de los leones. Como ese tipo de castigo no se confirma en ninguna otra parte, puede haber sido una sugerencia de Ad-Hot, de los enemigos de Daniel. Los antiguos monarcas del cercano oriente colocaban a los leones en jaulas a fin de liberarlos en ciertas ocasiones para la caza. Así que no faltaban leones para atacar a quien se atreviera a violar el decreto del rey. Y en segundo lugar, el decreto no se podía cambiar. Por lo tanto, mira lo que dice la hermana de White en dos textos importantes. Los honores concedidos a Daniel excitaron los celos de los hombres dirigentes del reino. Los presidentes y príncipes trataban de encontrar ocasión de interponer una queja contra él, mas no podían hallar ocasión alguna de falta, porque él era fiel y ningún vicio ni ninguna falta fue hallado en él. Leo ahora este otro texto que para mí fue demasiado interesante. ¿Qué lección se presenta aquí para todos los cristianos? Los ojos aguzados por el celo estaban fijos en Daniel día tras día, y su observación estaba acerada por el odio. Sin embargo, no podían presentar como errónea ni una sola palabra, ni un solo acto de su vida. El diablo muchas veces nos adula por medio de otros y por nuestros talentos,
por cantar, por predicar, por tocar un instrumento, y sin querer empezamos a quitarle el primer lugar a Dios. Terminamos adorándonos a nosotros mismos y terminamos violando el segundo mandamiento de la ley de Dios. Con una sonrisa de triunfo satánico en sus rostros, estos hombres volvieron a la presencia del rey cuando se dieron cuenta que Daniel seguía orando y se regocijaron por la trampa que habían tendido al siervo de Dios. La edificación del carácter, página 40. Martes, febrero 11. La oración de Daniel. Para mí este es el eje central de la lección de esta semana. Dice el libro de Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Pero Daniel no ora así. Daniel sigue orando como de costumbre. Así que presta atención a lo que tengo que decirte en la lección de este día. Hay algo interesante. Daniel es un estadista experimentado, pero sobre todo es siervo de Dios. Como tal, es el único miembro del gobierno que puede entender qué hay detrás del decreto del rey. Para Darío, el decreto representa una oportunidad para fortalecer la unidad del reino, pero para los conspiradores es una estrategia para deshacerse de Daniel. Por supuesto, las verdaderas causas y motivos que están detrás de esa trama se encuentran en el conflicto cósmico entre Dios y las fuerzas del mal. En ese momento, año 539 a.C., Daniel ya había recibido las visiones registradas en Daniel 7, año 553 a.C., y también el capítulo 8, año 551 a.C. Por ello, puede entender el decreto real no como una mera política humana, sino como un ejemplo de esta guerra cósmica. La visión del Hijo del Hombre que entrega el reino al pueblo del Altísimo y la ayuda consoladora del ángel intérprete pudieron haberle dado coraje para enfrentar la crisis. Quizás también reflexionó en la experiencia de sus compañeros, que fueron lo suficientemente valientes como para desafiar el decreto de Nabucodonosor y permitir primero la muerte antes que deshonrar a su Dios. Por lo tanto, él no cambia sus hábitos devocionales, sino que continúa su práctica habitual de orar 3 veces al día hacia Jerusalén. A pesar de la prohibición de hacer peticiones a cualquier hombre o Dios, salvo al rey, Daniel no toma ninguna precaución para ocultar o disfrazar su vida de oración durante los 30 días críticos. Él es minoría absoluta, ya que es el único entre las docenas de gobernadores y otros funcionarios a punto de entrar en conflicto con el decreto real. Sin embargo, mediante su vida de oración pública, demuestra que la lealtad que debe a Dios antecede a la lealtad al rey y a su decreto irrevocable. Un par de comentarios de la hermana Elena de White. El decreto es proclamado por el rey. Daniel se haya familiarizado con el propósito de sus enemigos de arruinarlo, pero él no cambia su conducta en un solo aspecto. Con calma realiza sus deberes acostumbrados y a la hora de la oración va a su recámara y con las ventanas abiertas hacia Jerusalén ofrece sus peticiones al Dios del cielo. Mediante su comportamiento declara intrépidamente que ningún poder terrenal tiene el derecho a interrumpir su relación con Dios y decirle a quién debía y a quién no debía orar. Noble hombre de principios. Se yergue ante el mundo hoy como un loable ejemplo de valentía y fidelidad cristianas. Se vuelve a Dios con todo su corazón y aunque sabe que la muerte es la penalidad por su devoción, se mantiene firme. Miércoles, febrero 12, en el foso de los leones. Los conspiradores pronto detectan a Daniel orando, es decir, haciendo exactamente lo que el decreto prohíbe. Y al esgrimir la acusación ante el rey, se refieren a Daniel de manera denigrante. Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá. Para ellos, uno de los principales funcionarios del imperio, el favorito del rey, no es más que un cautivo. Además, enfrentan a Daniel con el rey al decir que no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste. Ahora,
el rey comprende que cayó en una trampa al firmar el decreto. El pasaje dice que hasta la puesta del sol trabajó para librarle, pero no hubo nada que pudiera hacer para salvar al profeta del castigo prescripto. La ley irrevocable de los medo-persas debía aplicarse a rajatabla. Así el rey, aunque a regañadientes, emite la orden de arrojar a Daniel a los leones. Pero al hacerlo, Darío expresa un atisbo de esperanza, qué lindo, que suena a una especie de oración. Y le dice en Daniel 6:16, mira lo que le dice, qué lindo. Le dice, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Particularmente encuentro todo un seminario en las palabras expresadas por el rey. En cierta manera, el Espíritu de Dios empieza a trabajar en su corazón. Es una débil oración ante nosotros, ante nuestros oídos, pero seguro esas oraciones y esas palabras, en unión con las de Daniel, provocaron un milagro de manos del Salvador. El texto bíblico no dice lo que Daniel hace en medio de los leones, pero podemos suponer que Daniel está orando. Sabes, apreciado amigo y hermano que me escuchas, yo no sé las luchas que estés viviendo, yo no sé las dificultades que estés atravesando, no sé la cueva de los leones en el que estés metido por serle fiel a Dios, pero solo tengo algo que decirte. En medio de esa dificultad, en medio de esa tragedia, ora al Señor, honra al Señor, mantente al pie de Él, que el Señor es todopoderoso y Él es experto en cerrar la boca de leones hambrientos. Y Dios honra la fe de Daniel al enviar a su ángel para protegerlo. Por la mañana, Daniel, nuestro profeta, está sano y salvo y listo para reanudar sus actividades en el gobierno. Al comentar este episodio, Elena de White dice, Dios no impidió a los enemigos de Daniel que lo echasen al foso de los leones. Permitió que hasta allí cumpliesen su propósito los malos ángeles y los hombres impíos, pero lo hizo para recalcar tanto más la liberación de su siervo y para que la derrota de los enemigos de la verdad y la justicia fuese más completa. En este caso, Dios libró a Daniel, pero también podemos ser nosotros víctimas. También podemos vivir situaciones en la vida en la que no actuará Dios como nosotros queremos. Y puede que perdamos nuestra vida, tal vez la familia, tal vez el empleo. Pero todo eso tiene la voluntad perfecta de nuestro Dios. Un comentario que llamó mi atención de la hermana Elena de White dice, temprano por la mañana el monarca se apresuró a ir al foso de los leones y exclamó, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? La voz del profeta fue oída en respuesta, oh rey, vive para siempre. Rescato estas palabras del monarca. Daniel, siervo del Dios viviente. Darío reconoce la supremacía de Dios. El Dios tuyo, a quien continuamente sirves, por quien preferiste la muerte, te ha podido salvar. ¿Valió la pena, Daniel? Y Daniel le responde con un sí, valió la pena. Amados hermanos y amigos, vale la pena que nosotros seamos fieles al Señor porque obtendremos grandes y deliciosos privilegios. Jueves, febrero 13, la vindicación. Ahora, nadie que se haya ido en contra de Dios o de sus siervos ha vivido para contarlo. Los hombres que quisieron echar o que echaron a los 3 hebreos en el horno de fuego murieron. Ahora aquí los hombres que echan, que hacen el edicto, que hacen la trampa para Daniel, para ser echado en el foso de los leones, también mueren, porque Dios no consiente nada con nosotros. Nosotros somos como la niña de los ojos de Dios, y Él toma la venganza perfecta que solo le corresponde a Él. Un aspecto importante del relato es el hecho de que Darío alaba a Dios y reconoce su soberanía, como te lo acabo de decir. Esto es una culminación, incluso un clímax, de las alabanzas o las expresiones de reconocimiento ofrecidas a Dios en los capítulos anteriores. Como Nabucodonosor, Darío responde a la liberación de Daniel alabando a Dios, pero va más allá y revierte todo el decreto anterior y ordena que todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Confirma esto, por favor, en Daniel 6,
26. Sí, Daniel se salva milagrosamente. Su fidelidad se ve recompensada, el mal es castigado y el honor y el poder de Dios se reivindican. Pero lo que vemos aquí es un mini ejemplo de lo que sucederá a escala universal. El pueblo de Dios será liberado, el mal será castigado y el Señor será reivindicado ante el cosmos. Dios premiará tu fidelidad, la lealtad que profeses a Él. Alabado sea nuestro Dios por los siglos de los siglos. Comentarios de Elena de White. El caso de Daniel nos muestra que, a través de los principios religiosos, los jóvenes pueden triunfar sobre la concupiscencia de la carne y permanecer fieles y firmes a las exigencias de Dios, aún a pesar de un gran sacrificio. Pero, puesto que se aferró a Dios con una confianza firme, el espíritu del poder profético descendió sobre él, a la vez que los hombres lo arruinaban en los deberes de la vida de la corte. Dios le enseñaba a leer los misterios de las edades futuras. ¡Qué lindo! Mientras estás en tu foso, mientras estás en tu hueco, Dios allí te procesa para que seas de señal ante los pueblos. Daniel amaba, temía y obedecía a Dios, y aún así no huyó del mundo para evitar su influencia corrupta. La providencia de Dios lo puso en el mundo, aunque no era del mundo. Para estudiar y meditar. La liberación de Daniel se registra en Hebreos 11, el denominado Salón de la Fama de la Fe. Dice que los profetas, entre otros logros, taparon bocas de leones. Hebreos 11:33. Esto es maravilloso. Pero debemos tener en cuenta que los héroes de la fe no son solo los que escaparon de la muerte, como Daniel, sino además los que sufren y mueren valientemente, como también lo señala Hebreos 11. Dios llama a algunos a dar testimonio con su vida y a otros a dar testimonio con su muerte. Por lo tanto, el relato de la liberación de Daniel no implica que ésta se otorgue a todos, como sabemos por la multitud de hombres y mujeres que han sido mártires por su fe en Jesús. Sin embargo, la liberación milagrosa de Daniel muestra que Dios gobierna y que finalmente, amada iglesia, finalmente liberará a todos sus hijos del poder del pecado y de la muerte. Esto resultará claro en los próximos capítulos de Daniel que estudiaremos en próximas lecciones. Una aplicación especial a la lección de esta semana. Es nuestro privilegio gustar la dulzura de la comunión con un Salvador crucificado y resucitado. Pero para que esto sea posible, debe entregarse el yo a Dios. La complacencia propia significa que no se está siguiendo a Cristo abnegadamente y llevando su cruz. Cuando el yo lucha por los primeros puestos, las percepciones espirituales se debilitan. Los ojos se apartan de Cristo para posarse sobre la pobre imagen del yo. No podemos permitirnos llegar a estar separados de Cristo. Debemos seguir mirando a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Al estar en comunión con Cristo, esa luz preciosa y santa brilla en nuestras almas hasta que todo ámbito queda iluminado y llegamos a ser luces brillantes en el mundo que reflejan a otros la gloria de Cristo. La oración es el acto de abrir el corazón a Dios como a un amigo. El ojo de la fe ve a Dios muy cerca y el suplicante puede obtener preciosa evidencia del amor divino y el cuidado hacia Él. Ahora, más que nunca, es un buen momento para mostrar el poder de Cristo. Estamos viviendo días cuando la ley de Dios está siendo invalidada por hombres y mujeres sin escrúpulo. Debemos mantener la bandera de la fe en alto. Falta poco, amada iglesia, y el que ha de venir vendrá. Dediquemos tiempo de calidad a la oración. Esta nos hará ser dependientes de Dios, no por sus milagros, sino por su providencia. Al igual que otros mártires de la historia, los 3 hebreos pudieron haber sido consumidos por las llamas del horno ardiente y Daniel por los hambrientos leones. Pero Dios tuvo a bien hacer un milagro. Amados, ¿qué importa si somos arrojados a fosos con leones hambrientos? Si somos objetos de críticas y señalamientos. En medio de ese foso, reclamemos la presencia de Dios por medio de la oración sincera y suplicante. Te invito a orar en este momento para que terminemos este estudio,
pero para que también le digamos al Señor que necesitamos que todo esto que hemos escuchado y que hemos leído y que hemos aprendido pueda transformarse en acciones de fe en nuestra vida. Cierra tus ojos y ora conmigo. Amado Dios, muchas gracias porque tu palabra ha sido clara. Tú estás disponible para nosotros y te alegras cuando te buscamos y confiamos en ti. Quiero pedirte que por favor aumentes nuestra fe. Ayúdanos a ser cada día hijos tuyos, que podamos mostrarte con orgullo sin importar las circunstancias. Te lo pido como un favor especial y sé que responderás porque oramos en el dulce nombre de Jesucristo de Nazaret, el mejor nombre y más lindo de todos. Amén y amén. Yo soy Fabio Fori y somos Motivación Cristiana. Te invito a suscribirte a este canal, que comentes y le des un me gusta. Que pases un resto de día, de tarde o de noche feliz. Y recuerda que la vida siempre valdrá la pena vivirse cuando la vivimos tomaditos, muy tomaditos del brazo poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones.